Bienvenidos. Bueno, el objetivo de esta práctica es poder calcular primeros y siguientes a partir de una gramática de entrada. Entonces el lenguaje que se utilizó fue Java. Para poder hacer los analizadores usaron JFlex y CUP. Entonces empecemos. Bueno, en el sintáctico lo primero que se realizó fueron las acciones para que la gramática sea capaz de reconocer la entrada que va a ser una gramática. Bueno, en este caso acá en el parser code hay varios métodos que se recuperan sintácticamente en caso de haber un error. Aquí se declara una lista que nos va a servir para almacenar las producciones posteriormente, un auxiliar que va a guardar los identificadores en este caso. Bueno, entonces aquí se guardan las reservadas y les damos un tipo string, y los no terminales van a tener una acción. Entonces le damos una acción, y acción es una acción que se va a realizar y está instanciada en una clase acción que te va a devolver que se realizó. Entonces empezamos con la gramática y si nos damos cuenta, pues acá habrán algunas acciones sumamente importantes, que lo que va a hacer es, bueno, identificar qué tipo de identificador ingresó, bueno, si en el caso es un terminal o un no terminal. Eso es lo que hace esta acción. Y vámonos a esta parte que es bien importante, nodo símbolo n e insertar. Bueno, esta parte de la gramática es la que nos permite reconocer, digamos, diferentes identificadores en caso estos vengan en seguidos de una coma, por ejemplo estos. Esa parte de la gramática va a reconocer muchos identificadores seguidos de comas y los va a ir a almacenar a una tabla hash. De igual forma acá es lo mismo, lo inserto en una tabla hash. Bueno, en los no iniciales, no terminales, hay una parte que es bien interesante, que le va a indicar al lenguaje, es decir, a nuestra aplicación, en dónde iniciamos. En este caso, empieza con iniciar con. Esta instrucción es bien importante porque nos va a dar un inicio de dónde empezar a utilizar recursividad. Para nuestra aplicación, iniciar es una palabra reservada, con es una palabra reservada y esperamos un identificador. Entonces en la gramática, esta parte, la acción lo que va a hacer es decirle a la tabla, digamos, va a insertar a la tabla y nos va, para referencia nosotros vamos a tener que esa va a ser la raíz de un posterior árbol, para que siempre sea la raíz, es decir, al momento de identificar, iniciar con, estamos esperando que inicie con un ID, y ese ID nos va a servir para seguir derivando. En este caso, las acciones que hacen esto, esta reconoce IDs, esta parte ya reconoce la gramática que se va a ingresar, y las acciones que hay aquí es básicamente para poder calcular los siguientes y los primeros, estas partes de las acciones. Pero digamos que en esta parte de la gramática, en el COP, es la utilizada para reconocer las gramáticas de entrada. Bueno, ¿qué se hizo después teniendo ya las acciones definidas? Se hizo una tabla hash, como podemos darnos cuenta. Está creada aquí, tabla símbolos. Y lo que se hizo es que se transformará, digamos, cada identificador equivalente tomando en cuenta el carácter ASCII para devolver un entero. Este método lo que va a hacer es indicarnos, este método lo que va a hacer es indicar las columnas
que vamos a tener en la tabla hash. Digamos, nombre, podría ser un ID y el tipo, si es terminal o no terminal, sus respectivos primeros y sus respectivos siguientes. La posición, este método en la tabla hash, este método da una posición en la tabla usando un número equivalente al nombre generado por la función de equivalencia, sacando el modulante en la equivalencia de tamaño racional. También se contempla la colisión para el uso del while. Bueno, esta parte lo que hace es también para obtener cada posición de los identificadores según se van almacenando en la tabla. Este método de insertar lo que hace es insertar conforme a cada acción los respectivos datos o identificadores, en este caso producciones, terminales, no terminales, a la tabla hash. Bueno, cambiar tipo, este método lo que hace es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos ingresan identificadores, ¿verdad? Entonces, nunca, bueno, sí tenemos en cuenta que hay terminales y no terminales. Según las reglas sintácticas, este método pues nos va a decir qué tipo nos estamos esperando. Digamos, un terminal, tenemos un terminal o no tenemos un terminal. Luego tenemos cambiar producciones, que esto nos va a servir para poder calcular los primeros y siguientes. Y estos dos métodos son los importantes porque esto es lo que calcula, digamos, los primeros en este caso. Devolvemos una salida y esperamos una salida y devolvemos una salida. Bueno, lo que hace es buscar en la tabla hash si hay un no terminal, ¿verdad? Y los vamos a ir guardando en una lista para poder recorrerla y así devolver los primeros. Esto es lo que hace este método, actualizar primeros. Y esta parte es la más compleja porque se deben de aplicar las reglas de las gramáticas LL1, ¿verdad? Las diferentes reglas para poder calcular lo siguiente. En el caso de los primeros, para calcular primeros también hay reglas, pero no son tan complejas como estas. Estas sí son un poco más abstractas y es lo mismo, ¿verdad? Se buscan no terminales, se buscan terminales y aquí se busca un épsilon, se recorren las tablas, esperamos algo, devolvemos algo y según los primeros pues podemos devolver un siguiente o no. Este método lo que hace eso. Bueno, tengo que mencionarte que en este método para calcular siguientes me surgieron varios problemas y dado la medida del tiempo pues no los pude solventar. Entonces este método pues a veces funciona, a veces no, pero regularmente en las pruebas sí funcionó. Este obtiene los primeros, este obtiene los siguientes y este obtiene las aceptaciones. Cabe recordar que cada producción que dice iniciar con, esa producción debe de tener en sus siguientes el signo de aceptación o dólar. ¿Por qué? Porque es la primera inición en la que se inicia la aceptación. Luego está este método no resultado que también devuelve ya la solución de lo que se requiere en la aplicación, ¿verdad? Se recorren las tablas hash, actualiza primeros y le mandamos el parámetro, actualiza siguientes e imprimimos. En el compilador, pues en el compilador se van a ejecutar el léxico, el sintáctico y si hay errores pues lo va a indicar. Hay un poco de código para generar árboles, pero eso no está terminado. En esta clase de nuevo símbolo pues se crean las posiciones de la tabla hash, los cuales va a contener para su funcionamiento. Bueno, en resumen, lo que se hizo para la aplicación, para poder darle solución, es se guardaron los identificadores en listas. Posteriormente debemos de saber qué identificadores estamos guardando en la tabla hash. Por eso hay métodos que te devuelven que si es un terminal o no terminal. Esto para saber, para poder calcular esos primeros siguientes según sea terminal o no terminal. Luego está la tabla de símbolos, que eso ya cuando ya supimos qué exactamente estamos manipulando, pues se guarda, se inserta y se queda almacenado. También en la tabla de símbolos están los métodos que devuelven resultados y calculan los primeros. Y devuelven la salida, que sería esta. Retornaría en el
JText la solución. Eso fue básicamente lo que se hizo. Se utilizaron tablas hash y listas para tener todos los identificadores correctos.